Bueno, vamos a empezar a ordenar como para compartir con los compañeros este primer nivel del plan de la Escuela Superior Peronista, que con mucho gusto y muchas ganas quiero compartir con los compañeros de principios y valores. Y creo que hoy vamos a ver el tema, bueno, el tema central, diría yo, no el más importante, no solo el más importante, sino alrededor del cual deberían girar, o por lo menos yo entiendo que, y creo que también Perón entendía que debería girar todo lo demás, o por lo menos yo hago lo que hago para que se conozca, se comprenda, se sienta, se viva y se practique esto que vamos a ver hoy, que en el plan de la Escuela Superior Peronista no está como materia específica, diríamos, porque seguramente en 1951, 52, el conocimiento de la definición de doctrina peronista o por qué la justicia social, por qué la independencia económica, por qué la soberanía política, por qué la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, eran temas que entiendo los compañeros los estaban viviendo y no necesitaban ninguna explicación. Pero nosotros, después de que lamentablemente desde 1955 no tenemos un plan nacional de formación política y doctrinaria, como fue el plan de la Escuela Superior Peronista, necesitamos, por lo menos entiendo que se necesita en este momento, yo por lo menos lo hubiera necesitado, una comprensión un poco más amplia de lo que es la doctrina peronista, mejor dicho, la definición de doctrina peronista, que es lo que vamos a tratar de ver hoy. La doctrina peronista que tiene como finalidad suprema, más allá de la cual no queremos ir, pero tampoco menos. La finalidad suprema que deberíamos tener todos y todas los peronistas debería ser trabajar todos y todas única y exclusivamente como finalidad suprema por la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la nación. Pero no de cualquier manera, sino mediante la justicia social, la independencia económica o la soberanía política. O mejor dicho, mediante la independencia económica, sin la cual no hay ni justicia social ni soberanía política, como nos está pasando hoy. Hoy es 19 de noviembre de 2025. ¿Y cómo debemos hacer eso? Siempre con la armonía en todo, armonizando los valores materiales con los valores espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad. Y lo que vamos a tratar de compartir hoy es el sentido, el significado y la importancia de esta definición, nada más. Desde ya, si algún compañero quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, me interrumpen y adelante. Una exposición, la participación de los compañeros enriquece lo que uno pueda aportar. Y en el encuentro anterior hablamos de la ideología peronista o el ideal a realizar, que es la comunidad organizada, que lo quiero recordar porque, como decíamos los otros días,
es el ideal al que deberíamos tender. O sea, la teoría social peronista sostiene que es necesario crear una comunidad organizada en equilibrio permanente, donde cada hombre o mujer pueda realizarse a sí mismo. Este es el ideal al que deberíamos tender, que todos los argentinos y argentinas se puedan realizar como seres humanos con dignidad, con el ejercicio pleno de todos los derechos que nos deberían corresponder, y al mismo tiempo poder realizar el bien común o contribuir a la realización del bien común. Pero no de cualquier manera tampoco, como todo lo que hizo Perón, en la cual la libertad y la responsabilidad, no solo la libertad como hablan ahora, para que los poderosos puedan hacer lo que se les dé la gana y dominar y sojuzgar al pueblo, como nos está pasando. La libertad y la responsabilidad son causa y efecto en que existe una alegría de ser fundada en la persuasión de la dignidad propia, que ya vamos a ver el valor de la dignidad en el peronismo. La dignidad del hombre, de la mujer, del ser humano estamos hablando. Entonces, dentro de la teoría social peronista, el concepto de comunidad organizada se identifica con el ideal de comunidad, como dijimos los otros días. Por eso lo pongo como para... Pero si yo le digo a cualquiera que el peronismo tiene como ideal la realización personal de cada uno, o como dice acá, que cada hombre pueda realizarse a sí mismo y pueda realizar el bien común, es muy difícil que el común de la gente lo entienda. O sea, por eso Perón no presentó solamente una ideología, como creo yo o creen algunos, que es la comunidad organizada. O sea, un ideal a realizar, sino que creó una doctrina que vamos a ver que tiene otras características. Hay un libro que se llama El Movimiento Peronista, que salió en 1954, con textos exclusivamente de Perón, teniendo en cuenta que los primeros peronistas hicieron, sobre todo a través de la Escuela Superior Peronista, van a ver ustedes que Conducción Política y la mayoría de los libros de la Escuela Superior Peronista tienen todos un acápite y un párrafo, un acápite y un párrafo. Cada uno de esos párrafos con su acápite o su título eran fichas que hacían los compañeros del primer peronismo sobre cada uno de los temas sobre los cuales Perón se había expresado. Y con esas fichas se hizo este libro, seguramente, me lo imagino yo, pero sé que se trabajaba de esa manera, y con esas fichas también se hicieron seguramente filosofía peronista, sociología, etc. Y de este libro yo saqué este ideal del general Perón, que seguramente es de él, ¿no? O sea, por eso a veces no aparece la fecha de cuando lo dijo, pero todos los textos son de él. Marchamos tras los objetivos fundamentales de la nación, que son labrar la felicidad del pueblo y asegurar la grandeza futura de la patria, finalidad suprema para nosotros. Queremos una Argentina socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. Nada ni nadie por encima de la patria, compañeros y compañeras. Solo la providencia de Dios prodigando sus bendiciones. Nosotros todos unidos, unidos. Vamos a ver cómo se consigue esto. Unidos para amarla, para idolatrarla y para defenderla.
¿Y cuál es el camino hacia el ideal del general Perón? Bueno, el camino es la doctrina peronista. Y vamos a tratar de compartir algunas ideas sobre la doctrina peronista, trayendo textos de Perón, para entender el significado que Perón le daba a la doctrina. La doctrina es la orientación del pueblo hacia los grandes objetivos comunes de la nacionalidad. Esto es muy importante. Comunes de la nacionalidad, no de mi grupo, ni de mi organización, ni de mi sindicato, etcétera, etcétera, de la nacionalidad. Nuestra doctrina trata de crear una verdadera mística, es decir, una doctrina que todos seguimos porque todos la sentimos y por la cual estamos dispuestos a sacrificarlo todo y a realizar cualquier esfuerzo, porque el triunfo de esa mística es el triunfo de la nacionalidad, del conjunto, del pueblo, de todos nosotros, porque nadie se realiza en una comunidad que no se realiza como nos pasa hoy. Y creo que estamos viviendo tiempos en que nadie que sea verdaderamente un argentino, nos dice el general Perón, puede no desear el triunfo de nuestra propia nacionalidad. La consolidación de la doctrina será la base de la consolidación del movimiento nacional peronista. Y en Descartes, Perón, como todos saben, ¿no? O sea, Perón escribió, creo que en el diario Democracia, me parece que era, con el seudónimo de Descartes, y que después se publicó como Política y Estrategia. Y esto es del 15 de mayo del 52. Los pueblos con libre, haciendo la comparación que, entre nuestro pueblo y una persona, un ser humano con personalidad, como deberíamos ser, ¿no? Los pueblos con libre determinación poseen estilo de vida, aspiraciones, propósitos y fines propios. De ese libre juego nace espontáneamente una doctrina nacional, que conforma el espíritu de la nación. Este es un concepto fundamental de Perón. La doctrina debería ser el espíritu no solo de cada uno de nosotros, sino del conjunto de la nación. Para eso la hizo Perón. Y vamos a ver qué finalidad tiene. Cuando hablamos de una nación libre y soberana, pensamos en un país, escuchemos bien, con designios y objetivos, como asimismo educado, instruido y conducido con sus propósitos y hacia sus fines. Y nosotros desde 1955 hasta la fecha, no me voy a cansar de repetirlo y de recordarlo, no tenemos una escuela nacional de formación política y doctrinaria para educar, para instruir y para conducir los propósitos a nuestra gente hacia los propósitos y los fines de la nacionalidad. Y ahora esa tarea la hace el enemigo. Y más de la mitad de nuestra población está educada, instruida y conducida por el enemigo, por lo menos en mi humilde opinión. Las colonias poseen la doctrina de su metrópolis, como hoy la República Argentina. Que el presidente de la nación
Ay, ay, ay. El presidente de la nación se deja manejar por el presidente de Estados Unidos y hay muy poca reacción. Las colonias poseen la doctrina de sus metrópolis, porque el imperialismo tiene también una doctrina, solo que inconfesable. No pueden decir que nos vienen a robar lo más posible en el menor tiempo posible, como hicieron siempre, o endeudarnos, como hicieron toda la vida. Un país sin doctrina, compañeros y compañeras, sin doctrina nacional, lleva hacia un pueblo sin alma. Y un pueblo sin alma, Perón siempre pone el ejemplo como un hombre sin alma es un cadáver. Y un país sin doctrina es el camino que conduce de la libertad a la servidumbre, como nos pasa hoy. Es así nomás. Y vamos a ver las características de la doctrina. ¿Y por qué Perón nos plantea una doctrina y no solamente una ideología? Porque la doctrina tiene para Perón tres elementos, como lo explica perfectamente en el capítulo 3 de Conducción Política. La doctrina es un conjunto de principios fundamentales en primera instancia, pero tiene doctrina, principios, tiene teoría y tiene forma de ejecución. O sea, es la forma y manera de realizar ese ideal de la realización de todos los seres humanos, o de todos los argentinos, por lo menos. Primero tenemos que entender que la doctrina es un conjunto de principios fundamentales. Vamos a ver a qué se refiere. Por doctrina entendemos, esto lo saqué de el libro Técnica del Adoctrinamiento, en el capítulo 2, cuando nos hablan cuál es la formación que deberíamos tener nosotros. Nos habla de que primero tenemos que tener una idea, como vamos a ver, una idea sintética del peronismo, como vamos a ver después el esquema que nos dejaron los compañeros. La doctrina, por doctrina entendemos, como se ha entendido siempre, el conjunto de principios fundamentales o esenciales, principios generales, que sostienen y son el punto de partida de una escuela cualquiera, filosófica, política, económica, etc. Estamos hablando de proyectos serios. Así considerada, la doctrina peronista abarca un conjunto de principios de orden filosófico, social, económico y político, y debe ser así porque es una filosofía de la vida. Filosofía de la vida. Y en la doctrina política interna de la nación, de la doctrina peronista, en su tema 10, se define mejor, ¿no? La doctrina nacional es el conjunto de los principios fundamentales cuya unidad de concepción, si la tuviéramos, promueve la unidad de acción que busca la doctrina desde ya. La doctrina busca la unidad de concepción para que después pueda haber unidad de acción, porque sin unidad de concepción y sin unidad de acción, pero dice que ni el diablo puede conducir. Pero además, esa unidad de concepción y esa unidad de acción es la base indispensable de la unidad nacional que deberíamos tener, que Perón por lo menos nos propone, como vamos a ver. ¿Qué son los principios? El concepto de principio está vinculado a los postulados esenciales que permiten el desarrollo de los estudios científicos o la práctica de un arte y a las reglas más importantes que determinan el modo de pensar y de actuar de un determinado grupo de personas, pueblos, etc.
Los principios también son usados para referirse a fundamentos y o leyes sobre cómo funciona una ideología, una teoría, una doctrina, una religión o una ciencia. Y Perón nos dice lo siguiente en Conducción Política. Los principios resultan, ¿de dónde salen los principios? De un estudio filosófico de los hechos, que cristalizan en reglas y que en la mayor parte de los casos han dado buen resultado y han sido aparentes para la conducción, o sea, han sido buenos, o sea, han resultado, y por eso son principios. A eso llamamos principios. Y vamos a ver entonces ahora el tema de la doctrina, la teoría y las formas de ejecución que Perón explica tan bien y que yo recomiendo en el capítulo 3 de Conducción Política. Y estas son palabras de él todas. La doctrina no solamente se enseña, por eso la importancia de que tengamos un plan de formación nacional y que lo hagamos, compañeros. La doctrina se inculca. No va dirigida solamente al conocimiento, sino que va dirigida al alma de los hombres y las mujeres. A la doctrina no es suficiente conocerla, es necesario comprenderla y sentirla. Por eso se inculca. Se me ocurre ahora también compartir con ustedes la idea de que la importancia de tener un libro. Hagan todo el esfuerzo que esté a su alcance para tener, por lo menos ahora, el primer nivel, o sea, temas de doctrina, para después poder repasar, porque el pensamiento de Perón es profundo, compañeros. Cuando Perón, y tiene una, ¿cómo les puedo decir? Una precisión terminológica particular de de una persona con una capacidad excepcional. Mire que yo hace años que vengo analizando y viendo esto y hay cosas que todavía... ¿Qué quiere decir Perón cuando dice que no solo hay que conocerla, sino comprenderla? ¿Qué diferencia hay entre conocer y comprender? Y sentir. ¿Y qué es inculcar? Estuve viendo que inculcar viene de calcalsis, que es en latín quiere decir talón. Y yo me acuerdo que mi viejo cuando yo nací en Colonia Vázquez, no Villa Elisa, Colonia Vázquez, Entre Ríos, en un campito que tenía mi viejo, y me acuerdo que cuando plantaba un arbolito hacía con la pala el bujero, como decíamos allá, y después con el talón apisonaba. Y por eso hacen falta los libros, para después volver a analizar, porque Perón es uno de los intelectuales, si no el intelectual más prominente que hemos tenido en la historia nuestra, no les quepa ninguna duda. Entendiendo por intelectual aquel que con sus ideas hace mucho bien a mucha gente y durante mucho tiempo, ¿no? Y nos deja esta caterva de conocimientos y que los deberíamos utilizar para bien de los demás, ¿no? Entonces, la doctrina no es suficiente conocerla, sino comprenderla. Yo creo que la comprensión se refiere, el mejor ejemplo que se me ocurre es el de lo que hacemos los seres humanos al comer algo, conocerlo, comemos algo, lo comprendemos cuando lo digerimos,
lo sentimos cuando lo hacemos carne, y se inculca cuando uno está convencido y lo transmite a los demás, me parece una forma de interpretar esto. La teoría Hola, nace, profe. sí, adelante, Hola, adelante, ¿cómo estás, profe? sí. Hablando de... De- eh, perdón, me decime, pongo la cámara. Soy Marisa, Marisa de acá de Mendoza. ¿Cómo está mm, usted? Un placer. adelante, adelante, sí, con mucho Claro, de gusto. nuevo, qué interesante lo que usted estaba diciendo, la diferencia de conocer, por supuesto, las diferencias entre las dos palabras, pero básicamente inculcar, yo digo, inculcar es que entre realmente, ¿no? Inculcar es como cuando nosotros, nuestros padres nos inculcaron respeto. Y, a ver, por más que no nos estén viendo, nosotros igual sabemos que debemos respetar. Inculcar es eso tan profundo que uno ya lo tiene incorporado, ¿no es Sí. cierto? Y Hecho que carne, eso es lo que ¿no? yo... Hecho carne, claro, hecho Ah, carne. Es algo que ya no nos tienen que estar repitiendo que va por ahí la cosa. Es algo que uno ya sabe que va por ahí, que está. no hay dobleces, es Sí, así. Por eso yo digo, bueno, la doctrina indudablemente es lo que, no, lo que nos debe dar, ¿no? Es esa comida de la cual uno se alimenta y uno sabe que las cosas no tienen doblez y la doctrina es lo que es y uno la hace carne. Y bueno, y se debe a esos valores que la doctrina nos inculca, o sea, ya la tenemos incorporada. O eso que sea, estás diciendo vos, eso que estás diciendo vos, yo entiendo que es lo que Perón quería, no solo de nosotros, los militantes y los dirigentes, sino del conjunto del pueblo. Por eso dice en otra parte que la gente comprenda, para que la gente comprenda por sí, aprecie por sí y decida por sí. Porque, o sea, que naturalmente nos salga, como decís vos, porque lo tenemos incorporado, por lo que tenemos hecho carne, los principios de la doctrina peronista, ¿no? Y de ahí la importancia de tener una escuela de formación nacional y que la repliquemos, o las 1000 escuelas, ahora siguiendo el plan de la Escuela Superior Peronista como nos pide Perón, para que logremos esto no solo en nosotros los militantes, sino también en el conjunto de nuestro pueblo, sin lo cual no vamos a poder hacer peronismo, porque es sin así. Permítame, ¿me sí, permite decir una palabra? sí, sí, Usted adelante. habla de etimología. En la palabra comprender, que significa entender, también significa atrapar. El psiquiatra suizo Carl Gustav Jung, al final de su libro Símbolos de Transformación, Sí, dice que la, la etimología, el origen de la palabra comprender, viene de abrazar, así como ah, una madre abraza a su bebé. ajá. Entonces, es como comprender algo, en este caso la doctrina, es como abrazarla en su mayor intimidad y consideración. Muy linda acepción, yo no la había captado, pero sí, sí, es abrazar, sí, y sentirla desde ya, ¿no? Sí, sí, como una madre cuando abraza a su bebé, lo siente, Exacto, exacto, exacto. Muy buena comparación. Y la doctrina además tiene teoría, que nace, o sea, la doctrina tiene principios, que es lo que estuvimos viendo, tiene además teoría, que nace de la doctrina. La doctrina, digo, la teoría que nace en sí de la doctrina, es suficiente aprenderla, dice Perón, conocerla, comprenderla, porque va dirigida exclusivamente al conocimiento. Por eso yo hago la distinción y comparto con ustedes hoy solamente la definición de doctrina, para después analizar particularmente filosofía peronista, sociología peronista, economía peronista y política peronista, que son las teorías correspondientes a esta definición.
Y también la doctrina tiene formas de ejecución que surgen de esa doctrina y son el método de acción para poner la teoría en ejecución. Porque ni la doctrina sola, ni la teoría sola, ni la forma de ejecución solas pueden aplicarse racionalmente. O sea, cuando yo les decía que la doctrina, o sea, Perón no se quedó solamente con la ideología, o sea, con los principios generales, sino que nos presenta una doctrina, es para esto, porque todo lo que hizo Perón fue para realizarlo, porque todo lo que hizo Perón fue para realizar la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria. Y por eso nos plantea una doctrina. Porque además de la doctrina se pasa a la teoría. Y de la teoría se pasa a la forma de ejecución. Ahora vamos a ver cómo de la doctrina se pasa a la teoría. O sea, o un principio de teoría en el esquema de la doctrina peronista. Pero además de la definición que estamos viendo hoy, la doctrina peronista o justicialismo tiene las siguientes partes. Tiene una introducción o sumario de antecedentes que nos da un panorama completo del proceso, aunque creo yo que faltan algunos detalles que para nosotros hoy, pero bueno, en lo que hoy es la doctrina peronista hay un sumario de antecedentes históricos, está la definición, que es lo que estamos analizando nosotros, las 20 verdades que, si nos da el tiempo, vamos a tratar de enumerarlas, aunque más no sea, o de mencionarlas, la doctrina política interna de la nación, todas con 20 temas cada uno, la doctrina política internacional de la nación, la doctrina de la nación en materia de defensa y de seguridad, la doctrina económica de la nación, la doctrina social de la nación y la doctrina de la nación en materia cultural. La definición de doctrina peronista es, como vamos a ver enseguida, el artículo 3 de la ley del segundo plan quinquenal de 1952. Las 20 verdades son del 17 de octubre del 50 y todo lo demás del 3 al 8 son de una ley que salió en el 54, creo que era sobre los ministerios. Así se armó la doctrina peronista. Y repetimos de nuevo, entonces, la definición de doctrina peronista o justicialismo es lo mismo, ¿eh? Como les decía recién, es el artículo 3 de la ley 14.184. Y dice lo siguiente, eso. Defínese como doctrina nacional adoptada por el pueblo argentino. ¿Por qué dice eso? Porque fue aprobada por diputados y senadores de la nación argentina, aunque después la hayan tirado a la basura. Defínese como doctrina nacional adoptada por el pueblo argentino la doctrina peronista o justicialismo, que tiene como finalidad suprema, vamos a ver por qué Perón le pone su finalidad y suprema, alcanzar la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la nación mediante la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, tratando de armonizar los valores materiales, los valores espirituales con los derechos del individuo y los derechos de la sociedad. Esto es lo que humildemente uno hoy pretende aportar elementos del mismo Perón porque si salimos a la calle y decimos esto nada más, seguramente hoy no nos va a entender nadie. Y entonces, esto es una forma de exponerlo.
vamos a ver el tema de la doctrina nacional y la organización nacional, porque hay una relación absoluta que deberíamos comprender para poder entender el tema de la doctrina. Perón, en el capítulo 2 de Conducción Política, nos habla del problema argentino. O sea, lo que él llama la antigua conducción política, que es exactamente la misma que tenemos hoy en la República Argentina y en el Partido Peronista Argentino. El caudillismo, el caciquismo, la desunión y el sectarismo que encontró en el país. Hombres y mujeres que iban detrás de otros hombres o mujeres, no detrás de una causa, de un ideal. Y le puse yo esto de la gran creación de Perón como conductor, está en el capítulo 2 de Conducción Política, cuando nos dice que la solución al problema argentino es la unión del conjunto del pueblo en torno a una doctrina, a una causa, a un ideal, o sea, reemplazar al sectarismo por una doctrina. Reemplazar al caudillismo, al caciquismo, a la desunión, al sectarismo por una doctrina, una causa, un ideal nacional. Ideal que exprese los anhelos y las necesidades del conjunto del pueblo. Por eso la finalidad suprema nuestra de Perón nos propone que sea la felicidad de cada uno y la grandeza del conjunto. Por otro lado, la organización del conjunto del pueblo en torno a una doctrina, a una causa, a un ideal para realizar esa doctrina. Porque si no hay doctrina, o sea, hay organización para Perón por lo menos, y es elemental este concepto en él. Para Perón, en una organización de cualquier naturaleza, existe organización cuando los integrantes de esa organización tienen la misma finalidad. Primero, hay organización cuando un conjunto de personas tienen una finalidad, si no es un rejunte. Por eso plantea Perón al pueblo argentino una finalidad. Y encima le agrega suprema para que no nos confundamos. Y acá trato de explicar someramente lo esencial de este tema. Fundamental, creo yo, para entender el tema de la doctrina, el sentido de la doctrina, el porqué de la doctrina, porque Perón toma al país, a la Argentina, como una unidad, como una sola organización. Y toda organización para él consta de dos elementos esenciales. Toda organización, o sea, aunque no nos hayan enseñado y no lo hayan dicho, pero es lo que vivimos todos los días. Toda organización tiene una organización espiritual, o debería tener, que son las ideas y valores que unen a los integrantes de la organización. La doctrina para él es la organización espiritual del país. Es el alma colectiva de la patria, lo que da unidad de concepción, para que luego pueda haber unidad en la acción política. El alma de la patria es la doctrina nacional, nos dice el tema 9 de Doctrina Política Interna de la Nación. Y además de la organización espiritual que deberíamos tener, los peronistas deberíamos todos tener como única finalidad la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria. Si no, no es peronismo, compañero. Acá por lo menos lo que dice Perón. Y si uno está en una organización no es para hacer lo que se le canta la gana, como parece que pasa hoy. Es para hacer lo que propone esa organización. O alguno de ustedes que trabaja en algún lado
se le ocurre decir, no, yo hoy hago lo que se me da la gana. Y toda organización, además, tiene de la organización espiritual, que es la finalidad de la organización. ¿Para qué existe esa organización? Está la organización material, que son los medios a través de los cuales se logra unidad en la acción para realizar esos valores y esas ideas. El gobierno, el Estado y las organizaciones libres del pueblo constituyen el cuerpo de la comunidad. El alma de la patria, el alma de la comunidad, lo constituye la doctrina nacional. O sea, haciendo siempre, como vamos a ver después con respecto a la tercera posición, Perón siempre toma como modelo el cuerpo humano, ¿no? La perfección del cuerpo humano. Primero, el cuerpo y el alma, ¿no? Y ponen, por ejemplo, o sea, que es lo más cerca que tenemos todo, como para que entendamos la cosa, ¿no? El gobierno, el Estado y las organizaciones libres del pueblo son el cuerpo de la comunidad. El alma, lo que debería dar el sentido, el significado y la importancia a nuestra comunidad, debería ser la doctrina. Si no hay doctrina para Perón, es un cuerpo sin alma, y un cuerpo sin alma es un cadáver. Grande, chico, lindo, feo, pero cadáver al fin. Y la doctrina nacional y la organización. Otro tema dentro de lo que es la organización, pongo este tema de la organización para entender el tema de la doctrina, porque creo yo que si no se entiende esto, es muy difícil entender la doctrina. Dentro de los principios que Perón habla en Conducción Política, habla de la simplicidad, la objetividad. A ver, son 4. Simple, objetivo, estable y perfectible. Y la objetividad es la finalidad que debería tener toda organización. La objetividad representa la finalidad de la organización, nos dice el general el 16 de septiembre del 52. La finalidad. Es decir, el objetivo a satisfacer, la misión a cumplir. O sea que un conjunto de gente que no tiene una finalidad clara es un rejunte, no es una organización. Porque la objetividad representa la finalidad de la organización. La doctrina peronista o justicialismo tiene como finalidad suprema alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Y también, aunque no está muy explícito, yo lo saqué de otro lado esto, de un curso que hice con Santos Benetti hablando de la organización estratégica, que la organización, además de tener una finalidad, tiene objetivos, estableciendo diferencia entre la finalidad, que es, como en la doctrina peronista, la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, y los objetivos son cómo se logra esa finalidad. O sea, los caminos para realizar esa finalidad, que en la definición de doctrina peronista están muy claros. Mediante la justicia social, la independencia económica y la soberanía. No de cualquier manera, compañero, como dicen algunos ahora. Acomodar el cuerpito y no pelearse con nadie. La felicidad del pueblo para Perón se consigue solamente, primero, con independencia económica, para que pueda haber justicia social y soberanía política. Lo dice un montón de lados. Y además, toda organización tiene políticas o líneas generales de acción, algunos le llaman estrategias generales, a tener siempre en cuenta en todo lo que hagamos, que son la armonía en el peronismo. Perón siempre habló de la armonía, que es la tercera posición.
del peronismo, ¿no? Armonizando los valores materiales con los valores espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad. Y ahora entrando un poquito más, no mucho, pero un poquito más, en la posibilidad de comprensión de lo que es la doctrina para el peronismo, no inventando yo lo que se me ocurre, sino compartiendo con ustedes lo que los primeros peronistas nos dejaron en el libro Tema de Doctrina como esquema. Ahí dicen los compañeros, nosotros a los compañeros le presentamos este esquema para que lo tengan siempre en cuenta, y a mí me ayudó muchísimo a entender el tema de la doctrina peronista. Y por eso lo comparto con ustedes. El esquema general de la doctrina peronista. Los objetivos de la doctrina, ¿cuáles son? El inmediato, la unidad nacional. Perón tenía obsesión con la unidad nacional, sin la cual no. A ver, cualquiera que esté en cualquier organización sabe que sin unidad de los integrantes de una organización no se puede hacer nada, como nos pasa hoy en el peronismo, ¿no? Y para que haya unidad tiene que haber una finalidad compartida, una doctrina. Entonces, el objetivo inmediato de la unidad es la unidad nacional. Y lo dice en un montón de lados, sobre todo. Yo ahora, después voy a estoy recopilando temas sobre la unidad nacional, como para que los compañeros lo tengan bien claro. Y el objetivo último de la doctrina es la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Y después, hablando de esta síntesis y de la teoría, diríamos, ahora ya entramos en la teoría, y los compañeros nos presentan el principio fundamental filosófico del peronismo, que es: el hombre y la mujer es una dignidad. El ser humano para nosotros debería ser una dignidad. ¿Qué significa digno? Es merecedor de. ¿Y merecedor de qué? De todo. Por el solo hecho de ser humano. No como estos cipayos de bien de patria que nos maltratan como perros. ¿Por qué para nosotros el hombre, la mujer, el ser humano es una dignidad? ¿Y por qué es un principio nuestro? Porque para nosotros el hombre, la mujer, el ser humano es principio y fin en sí mismo. O sea, nosotros tenemos valores eternos, dice Perón. Y claro que sí. Además tenemos, o sea, por el solo hecho de ser persona, tenemos valores individuales. Además, el hombre, la mujer, el ser humano tiene una función social, tiene valores sociales. Todo en el peronismo, el ejercicio de todos los derechos que como seres humanos con dignidad nos corresponden, son en función social, teniendo en cuenta a los demás. Y por último, para el peronismo, el hombre, la mujer, el ser humano tiene valores espirituales. Creo que es la única organización política del mundo que da preeminencia a los valores espirituales, porque para nosotros, como para la filosofía cristiana, el hombre, la mujer, el ser humano es una armonía de materia y espíritu. ¿Cuál es el principio fundamental sociológico del peronismo? La justicia social. ¿Qué implica? Miren ustedes, ¿qué implica? La primera tarea de la justicia social: elevar la cultura social de nuestro pueblo. Segundo, dignificar el trabajo. Y tercero, humanizar el capital, o sea, desterrar para siempre la explotación del hombre por el hombre, como pasa hoy.
¿Qué significa la independencia económica? El principio fundamental económico del peronismo. Y miren ustedes, la primera tarea que deberíamos tener: recuperar todo lo que nos roban estos hijos de su madre. Todo el patrimonio nacional que se privatiza cada vez que dejamos el gobierno. Segundo, ya vamos a ver cómo lo hizo él: reactivar la economía, o sea, poner el capital al servicio de la economía y después hacer una justa distribución de la riqueza, no como pasa hoy, que se la llevan toda. ¿Qué es la soberanía política? El principio fundamental político. ¿Qué implica? Respetar la soberanía de los ciudadanos, o sea, los derechos de los ciudadanos, los derechos de los seres humanos. ¿Qué es la democracia? ¿Qué implica además respetar la soberanía del pueblo, o sea, la democracia? Que para el peronismo es hacer lo que el pueblo quiere y defender solo su interés. Y por último, respetar la soberanía de la nación, o sea, la libre determinación de los pueblos. Y vamos a tirar algunos conceptos de Perón sobre cada uno de estos temas. El inmediato, la unidad nacional, para que nuestro pueblo hiciese suyo nuestro ideario y se lograse la coincidencia imprescindible para alcanzar nuestra finalidad primera de unidad nacional, era menester romper toda barrera de separación entre el pueblo y sus gobernantes y entre los distintos grupos sociales del mismo pueblo, y hacer que cada argentino se sintiese dueño de su propia patria. No como nos pasa hoy, lamentablemente. ¿Cuántos se van? ¿Cuántos se han ido? Por eso lanzamos el gran objetivo de nuestro movimiento, la justicia social. En el discurso que yo le decía antes, que les recomiendo efusivamente que lo lean, el del 1 de mayo del 50 ante la Asamblea Legislativa. El objetivo último, finalidad suprema, la felicidad del pueblo. Nuestra doctrina es una doctrina humanista. Nosotros pensamos que no hay nada superior al hombre, nada superior al hombre y a la mujer. Y en consecuencia nuestra doctrina se dedica al hombre individualmente considerado para hacer su felicidad y al hombre colectivamente tomado para hacer la grandeza y la felicidad del país. 19 de julio del 50 también. Lo primero que hubo que hacer fue realizar lo que ustedes ahora conocen como justicia social, a fin de que la inmensa masa del pueblo empezase a vivir con cierta dignidad y que los trabajadores argentinos gozasen de los derechos mínimos indispensables para vivir como hombres, como personas humanas. Marzo del 52. Esa comunidad que persigue fines específicos y materiales, que tiende a superarse, que ansía mejorar y ser más justa, más humana y más feliz, en la que el individuo pueda realizarse y realizarla simultáneamente, dará al hombre y a la mujer futuros la bienvenida desde su alta torre. Con la noble convicción de Spinoza, sentimos, experimentamos que somos eternos. Esto creo que también es de comunidad organizada, pero esto lo dijo también de nuevo en el discurso del 50 ante la Asamblea Legislativa. Objetivo último, finalidad suprema, la grandeza de la nación. Yo le puse ahí un texto de él, que la manguera chorree para adentro, no para el Fondo Monetario, para las arcas de Estados Unidos como hoy. Que la manguera chorree para adentro, se entiende facilito esto.
La grandeza de la nación, supremo objetivo peronista. Pero si gobernar consiste en buscar los beneficios para lograr el bien público, no cabe duda que la determinación de tan alta finalidad no es posible sin el acicate de la ilusión. Claro, el ideal a realizar. Hoy se han sustituido los ideales por los intereses. Y mi gran ilusión, lo he dicho reiteradamente, es el engrandecimiento de la nación argentina. A ello respondió la redacción y ejecución del plan de gobierno, el primer plan quinquenal, porque esto lo dice el 49. A ello va encaminada la reforma constitucional del 49. Ese objetivo se persigue asimismo con la nacionalización de los servicios públicos, recuperando lo nuestro, con el impulso industrial, con el incremento inmigratorio y, en resumen, con cuantas medidas he adoptado dentro del ámbito de mi competencia. Y hablando de la auténtica grandeza de la nación, aunque por ahí es un texto muy largo, pero me parece importante compartir. Cuando el pueblo contempla el espectáculo febril con que se construyen miles y miles de viviendas particulares en todo el país, miren lo que para Perón era la grandeza de la nación. Cuando ve cada argentino cómo se proclama en todas partes, reclama en todas partes el esfuerzo individual, y cada argentino tiene no una, sino varias posibilidades de trabajo para elegir, como pasaba en aquella época. Cuando advierte que los miles de unidades incorporadas al transporte automotor no son suficientes medios para satisfacer el intercambio comercial que canaliza la riqueza de unas a otras partes del país y el exterior, cuando comprueba cómo el Estado construye en todas partes escuelas, caminos, edificios públicos, vías de comunicación, líneas telegráficas y telefónicas, institutos de salud pública y de asistencia social, por no citar sino las obras más diseminadas a lo largo y a lo ancho del país, y cómo en 5 años se construye más que en medio siglo o en un siglo o en toda la historia nacional según los casos. Cuando hay independencia económica y soberanía política, claro, se puede hacer todo esto. Cuando ve con sus propios ojos el argentino y la argentina la realidad de un enjambre numeroso de industria que crece prodigiosamente como al conjuro de un toque milagroso, cuando comprueba que sobre los innumerables productos de antigua procedencia extranjera aparece ahora el nombre de la patria, ay, 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 ahora es al revés. Cuando encuentra que el té, que antes era de dónde era, decía Mordisquito, el té de, no me acuerdo, el arroz y el tabaco, el aceite de oliva y otros 100 elementos de su necesidad cotidiana tienen ya el sabor de la propia tierra criolla, justa, libre y soberana. Entonces los argentinos empiezan a sentir algo más que aquella vieja y pueril vanidad de una grandeza que no tenía ninguna fuerza de expresión, porque era una grandeza humillada y sometida como la que estamos soportando hoy, que no era por tanto grandeza, y empieza a sentir el legítimo orgullo y la legítima dignidad de una nueva dignidad que ya nadie podrá ni discutir, ni humillar, ni someter. La grandeza verdadera, absoluta y auténtica de la nueva Argentina. Perón, en 1951. Discurso ante la Asamblea Legislativa. Y acá yo ponía los temas para compartir de nuevo el esquema, pero lo vamos a pasar porque ya más o menos lo compartimos y vamos a compartir el tema de la armonía, que no la vimos antes.
O sea, cuando Perón nos habla armonizando los valores materiales con los valores espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad, nos está hablando de la armonía en todo, la armonía como actitud permanente. Y yo fui sacando textos auténticos de Perón, no inventados, sobre la tercera posición filosófica, etcétera, que vamos a compartir. La tercera posición filosófica, ni idealismo ni materialismo, el peronismo es realismo. O sea, la armonía entre los opuestos, la fuga de la inestabilidad de los extremos hacia el punto de equilibrio de los mismos como concepto teórico, llamémosle así. Pero, dicho en criollo, la única verdad es la realidad. Ni idealismo ni materialismo, realismo. El ejemplo del cuerpo humano, que lo tocamos, lo vemos. Tercera posición antropológica, no solo materia ni solo espíritu, como hay ahora que algunos son materialistas y otros espiritualistas. Armonía de materia y espíritu, como es realmente el ser humano. Tercera posición sociológica, ni individuo solo ni sociedad sola, ni individualismo ni colectivismo. Armonía de personalidad y sociabilidad. Comunidad organizada, por otro lado. Tercera posición económica. Ni economía libre ni economía dirigida, economía social. Tercera posición sindical. Esto lo saqué de Perón también. Hablando de la relación de los trabajadores y del Estado, de la sociedad y del Estado. Ni presidencia fría, como pasa hoy, ni intervención opresora, como sucede en algunas partes. Colaboración armónica entre el Estado con el pueblo. Tercera posición política nacional, ni Estado liberal como hoy, ni Estado totalitario como en algunos lados. La comunidad organizada. Y la tercera posición política internacional, que está en el capítulo 12, me parece, de política peronista. Abandono de ideologías antagónicas, el hombre sobre los sistemas y las ideologías, la soberanía de las naciones al servicio de la humanidad. Y después quería compartir con ustedes, por lo menos, el tema de las 20 verdades. No las vamos a ver todas desde ya, pero yo vi hay una revista de las que yo tengo una sola, creo que salieron dos, en el año 55, me parece, los primeros meses del año 55, una revista que se llamó Doctrina Peronista. Y de ahí saqué yo esto. Bueno, esto lo dijo Perón el 17 de octubre del 50, pero lo que sigue lo saqué de esa revista. Estas son las 20 verdades fundamentales del justicialismo peronista. He querido reunirlas así para que cada uno de ustedes las grabe en su mente y en su corazón, para que las propale como mensaje de amor y de justicia por todas partes, para que honrada y lealmente las practique, para que viva feliz según ellas y también para que muera feliz en su defensa si fuera necesario. Qué hermosa, ¿no? Qué hermosa propuesta, ¿no? Y lo que quería compartir con ustedes, que no lo vamos a desarrollar todo desde ya, no tenemos tiempo, pero quería compartir con ustedes una cosa que yo no sabía, que las 20 verdades tienen dos categorías, llamémosle así, o por lo menos los compañeros ahí los ponen en dos categorías. Verdades destinadas a orientar la ética peronista son principios normativos destinados a regir en la acción del movimiento peronista en general y de cada peronista en particular. El peronismo es esencialmente popular,
todo círculo político es antipopular y por lo tanto no es peronista, etcétera, etcétera, etcétera. Y son 10 referidas a la ética peronista. La 8, la 9, la 10, la 3, el peronismo anhela la unidad nacional y no la lucha, desea héroes, pero no mártires, referidas a la ética peronista. Y otras verdades referidas a la doctrina peronista. Son principios fundamentales destinados a cimentar la unidad de concepción de la doctrina peronista como base de la unidad de concepción de la doctrina nacional que dé unidad de acción al pueblo y realiza la verdadera unidad nacional. Igual yo les voy a pasar esto como para que lo puedan, pero ya llevamos una hora de charla, así que con esto vamos a concluir. No sé si me gustaría que charlemos si ayuda esto, teniendo en cuenta siempre, que con esto no alcanza. El ideal es que después puedan tener en casa el maestro permanente en un libro al que puedan repasar, a ver si dije alguna macana o no. Como pasa en tantos lados. Para tener un maestro permanente, por eso la importancia de los libros, o sea, y para poder repasar, porque como les decía antes, el pensamiento de Perón lo entienden todos los que quieren entenderlo desde ya, porque tenía una capacidad especial para hacerse comprender. Pero hay que analizarlo, hay que estudiarlo, hay que leerlo, hay que, como decía él, hay que comprenderlo, hay que sentirlo, hay que hacerlo carne. Y eso lleva preocupación, tiempo, análisis, volver al texto, repasarlo, cosas que no entiendo, le pregunto a fulano, a fulano, ¿qué te parece esto? ¿Cómo lo entendés vos? Y la verdadera formación es la que se hace en cada ámbito de militancia. Por eso insisto, Perón decía que teníamos que armar 1000 escuelas en todo el país. ¿En donde? Las unidades básicas, en las escuelas sindicales, en las escuelas culturales, los cientos o miles de escuelas de todo tipo dentro del movimiento peronista. Con la cual formarnos nosotros como militantes y poder empapar al pueblo de estas verdades que hoy están tan olvidadas. O no entendí, no dije nada o lo dejé patitieso. Como, si quieren charlamos un rato con esto, que a ver qué les parece, qué idea tienen. Bueno, es evidente que el pensamiento de Perón va siempre mucho más allá de lo que uno piensa y es como una guía del pensamiento, tal vez y de reflexión para toda la vida. Y como todo gran pensador, le da también a uno libertad para que uno, como usted dice, o él dice, haga carne eso y uno de alguna manera lo desarrolla. Ah, Como decían los antiguos, el magister dixit significaba, ellos decían, el maestro lo dijo. No porque lo dijo exactamente el maestro, sino porque ellos como que continuaban su idea. En este caso, lo único que hay que hacer, la doctrina ya está, es actualizar lo que en el momento este, en lo tecnológico, en lo situacional, en lo social está ocurriendo. En cuanto a la figura de Perón, realmente los argentinos tenemos un caso excepcional. Podríamos decir que nosotros lo construimos como pueblo, ¿no? seguro. Él era un militar, era
un estadista. Él hace aclara muy bien esos aspectos en conducción política en cuanto a la toma de decisiones, cómo se toman en el ámbito militar, en el ámbito de lo civil. Él era un pensador y él era un hombre práctico. Es decir, es un caso excepcional, podríamos decir, en la Ah, historia de la humanidad. y Es respecto a la no solo un doctrina que vimos hoy, ¿qué opinión tenés? bueno, lo que a mí, por ejemplo, lo que más me queda es que un poco lo que empezamos así del principio. Hay algo que tiene que ver con lo teórico, con lo que uno puede pensar, pero siempre lo remite al corazón, siempre lo remite al bien común, siempre lo remite a esas finalidades que es la felicidad del pueblo. Sí, Algo trascendente, que es lo que dijo usted, que lo remarcó, que me parece extraordinario, esa armonía entre el cuerpo y el alma, poner el espíritu, sí. poner esa parte material del ser humano Mm, en todo lo concreto, porque eso es como que ese objetivo final es lo que da cualquier paso que uno quiera empezar a realizar. Esos objetivos, esos grandes principios son como las grandes guías. mm. Entonces, uno no se equivoca aunque se equivoque dentro de esta doctrina, porque sus finalidades son extraordinariamente nobles y trascendentes. Sí, sí. Macanudo, sí. Tal, Antonio? Buenas noches. Buenas noches, Ariel. ¿De dónde sos? De Lanús. Ah, muy bien. Mirá, la verdad que estoy de acuerdo con el compañero Gabriel, recién hablando. Eh, lo que vos mostraste hoy en el video a través de las diferentes placas eh, debería actualizarse más allá de que estamos hablando de los años 50, 49, 50 o 51, y cuando sabemos que el general Perón, aparte de ser un estadista, era una persona que tenía conocimientos de todo tipo y sabía tomar qué decisiones, pero con una Argentina que venía, Ah, que empezaba a reindustrializarse. ahora, Ahora perdóname, estamos ¿a qué le perdidos. llamas, perdóname, ¿a qué le llamas actualizarse vos? ¿Qué es lo que, Actualizarse, qué es lo que actualizar. deberíamos Yo no actualizar? dije actualizar los principios ni nada, solamente aplicar lo La, mismo, la forma de ejecución, decís. claro, la forma de ejecución, tal vez. Eh, la forma, ahí la está. forma de, Sí, sí, de exactamente. acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, Y sí, sí. también, y también la forma de poder llegar al Ahora, pueblo a claro, través de las nuevas tecnologías que antes en esos momentos no la teníamos. claro, claro, claro. Entonces, porque ahora, más allá de que podemos estar, creo yo que estamos todos de acuerdo, que este gobierno liberal y que hace sufrir al pueblo, los que somos peronistas, que queremos que haya trabajo, salud, dignificar a nuestros jubilados, este pueblo ganó por el avance de la tecnología que hubo en el país. Claro, claro. ¿Está bien? Entonces, a eso me refiero y ver cómo hacer llegar, Sí, porque a sí, veces sí, sí. la palabra peronista o justicialista está mal vista y mucha gente en la calle la relaciona con gobiernos, por ejemplo, con el kirchnerismo, con el albertismo o con el menemismo. Y Sí. que estamos mal, más la tecnología que sumó, que empezaron a agraviar a lo que se hicieron en los años peronistas y las mejoras. Y ahora estamos sufriendo las consecuencias. Sí, seguro. O sea, este, a ver, yendo Las o sea, causas, las causas espera, pero endógenas, si no, queremos, quiere decir que las causas, sí, 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 sí. lo que yo quería decir es que los problemas son infinitos. Lo que a mí me gustaría es que veamos si la formación, que creo yo que fue el camino de Perón,
es la principal o única solución que tenemos nosotros para estos problemas. Porque creo yo, por lo menos en mi opinión personal y habiendo analizado el pensamiento de Perón, estamos así porque desde 1954 no tenemos una escuela nacional de formación política para militantes y dirigentes como fue la Escuela Superior Peronista, con la cual, o sea, que Perón la instituyó a nivel nacional para que esa doctrina pueda ser inculcada en los militantes, en los dirigentes y en el pueblo. Y creo yo que el problema es que cada uno nos hemos formado como hemos podido hasta ahora. Yo Quiero decir empecé, sí, algo pequeño. Decía ahí en la placa para que cada uno consuma por lo menos, que produzca por lo menos lo que consume. Eso no tiene nada que ver con planes sociales. no, desde ya, sí. Nosotros estamos muy atados también a ese estigma de regalar las cosas. Claro, pero yo lo que iba, Gabriel, ¿cuál es la causa fundamental de eso? ¿Esta gente estudió el peronismo? ¿Conoce el pensamiento, o sea, lo que es la doctrina? A eso iba, por eso decía eso. Claro, ese es el problema. O sea, Se instituyó una forma de gobierno que no es peronismo. claro, pero además, esa gente piensa así porque es lo que aprendió en las universidades. Porque en las universidades lo único que se enseña es liberalismo y marxismo, o una mezcla de las dos. Y no se te ocurra poner una materia peronista porque te saltan a la yugular. Interrumpirlo. Antonio, Perdóname, ¿puedo Luis. aportar algo? Sí, ¿Cómo le sí, va? sí, Buenas sí, Romina, tardes, sí. ¿De dónde sos, Romina? De No, Lomas, de Lomas. siempre Sí, era, Bueno, perdón. Déjame interrumpirlo. El problema no me parece que es la universidad, si bien sí lo puede ser para la generación de menos 40, pero los que gobernaron el menemismo estaba perfectamente formado en la doctrina peronista. El kirchnerismo también tenía, ya había aparecido la influencia neomarxista, pero digamos, yo como estar que estoy en los 40, puede ser que en la universidad justamente no me han enseñado nada, pero los que gobernaron en nombre del peronismo sí lo sabían, lo traicionaron. puede ser, pero yo creo que el problema central que estamos Que teniendo, nosotros no lo sabíamos. ¿eh? Nosotros no lo sabíamos y ellos instituyeron acciones que no eran correspondientes a la forma peronista. Pero no lo sabíamos porque no nos habían transmitido adecuadamente la doctrina. Ese es el problema. O sea, Ese es el problema. para que todos podamos apreciar por sí, como dice Perón, comprender por sí y ante un... ¿Qué es lo que pasó el 17 de octubre? Cuando la gente vio que, o sea, tuvo la conciencia suficiente como para darse cuenta de que si lo sacaban a Perón iban a perder todos los derechos, reaccionaron espontáneamente. ¿Y por qué reaccionaron espontáneamente, dice Perón, en conducción política? Porque estaban enseñados. El problema es que nosotros no enseñamos y enseña el enemigo. El enemigo la Estuve tiene clarísimo eso, ¿eh? hace 2 días en una charla con unos delegados sindicales de la UOM Sí. y por la forma de las cosas que decían, yo intuí que votaron a Milei, delegados sindicales de la UOM. En otro sindicato, a mí me confesó un compañero que era delegado, el 80% votaron a Milei. Bueno, sí. Y Eso es sí, una tragedia. claro que es una tragedia. Es Delegados que de todas sindicales. maneras, Milei es el menemismo más escandaloso, nada más. O sea, su manera de pensar, su manera de expresarse, sus políticas, es menemismo. Pero por lo menos no se presentó como peronista como fue Menem. Pero bueno, Pero por eso, el otro fue hipócrita. Pero sí, sí, mucha gente ha votado a Milei porque piensa lo mismo. sí, sí, Nosotros sí. debemos, digamos, me parece, no ser enemigos, no tener una mirada de rechazo, sino entender, reflexionar
¿cómo es posible armonizar con personas así? Porque a mí me pasó que yo me entrevisté a un taxista y él me dijo, si Cristina no está, yo lo voto a Milei. O sea, ¿es ella o Milei? Ningún tipo de reflexión. Fue cuando, obviamente, estábamos tratando de militar a Guillermo. Era imposible eh, que tuviera un momento de racionalidad. Pero si uno analiza las políticas de Milei, es menemismo. Y hay un punto en el que nos tenemos que hacer cargo. Es como cuando uno ha tenido una mala relación, un mal matrimonio. Y bueno, tenés que hacerte cargo de los errores que cometiste. Sí, sí, Me de parece, eso estamos hablando, por lo menos de lo que quiero hablar yo, cuál es la verdadera solución al problema. la La unidad. inclusión. Sí, pero ¿cómo se logra la unidad? Creo Bueno, que el problema ahí, ¿cómo se logra una cosa dejando los egos de lado? perdóneme, discúlpeme que Ah, interrumpa de nuevo. Usted leyó una cosa muy importante, perdón, se expresó sobre el tema, que el problema de la Argentina era el caudillismo, los caciques, el sectarismo. Y hay que hacer autocrítica también, porque de hecho, en la medida en que el peronismo se polarizó muchísimo, eso abrió la puerta a que surgieran los gorilas. Es decir, cuando uno se concentra mucho en una persona o en un determinado partido, es más probable que haya una reacción del otro lado. Obviamente, si Alberto no hubiera gobernado tan mal, no hubiera sido un horrendo gobierno, Milei no podría haber ganado. Entonces, hay una parte de responsabilidad que tiene que ver con todos los que gobernaron en ese momento. sí, pero estamos No es echando un la fenómeno culpa. aislado. Perdón, compañera, pero yo creo que si no hay formación en militantes, en dirigentes, como para que podamos llegar al pueblo de manera que, como dice Evita, en Historia del Peronismo pueda tener conciencia social, organización social y personalidad social, va a ser muy difícil, ¿eh? Por lo menos yo estoy absolutamente convencido de eso. a Aparte, mí me Bueno, parece, lógicamente porque hay como un analfabetismo político. Claro, claro. el tango dice, mejor un burro que un gran profesor. Sí. ¿O No, no? pero el analfabetismo es Y bueno, es lo No que alarmante. dice pasa. lo mismo un burro que un gran profesor. Habla de que no hay diferencia para la gente lumpen, la gente vulgar, no respeta al profesor y le da lo mismo el burro. Ahora, yo creo que El eso es punto es que entre responsabilidad nuestra Perdón, y yo disfruto particularmente mucho de esta de nuestros clase, dirigentes, ¿no? Sí. agradezco que la esté dando, lamento mucho que seamos poquitos, porque la tecnología nos permite estar con usted que está allá en Ciudad de Buenos Aires y yo acá en el rincón en Caucete, en San Juan, hablando de estas cosas tan importantes. Es una lástima que no haya más, porque es como tener una unidad básica abierta para todo el país, Te donde se agradezco, te enseña agradezco. formación. Pero la No, razón es que lo digo, no. lo digo con toda conciencia y Sí. sin ánimo de adularlo. Digo No, que usted no, tiene no, la Laura, no. disposición y el conocimiento y nosotros la necesidad de saber, pero hay muchísima gente que no tiene ni idea. Pero Entonces, es una pena. la explicación la dieron recién, o sea, Perón propone en el capítulo 2 de Conducción Política reemplazar a los caudillos, a los caciques, o sea, en última instancia al egoísmo personal, por una doctrina. Pero para poder adoptar una doctrina, primero la tienes que conocer bien. Y segundo, o sea, conocerla, comprenderla, amarla, etcétera, etcétera. O sea, estar convencido, porque tenés que dejar las opiniones personales del grupo. Si no, en lugar de hacer lo que Perón propone, cada uno hace lo que se le canta la gana, como pasa hoy. ¿Y qué es lo que está pasando? Me parece a mí, a no ser que ustedes vean otra cosa. a mí a me mí me gustaría sumar parece, una opinión con respecto a lo que estaban comentando y sobre todo como para poder lucidar cuál sería la solución al problema de la falta de adoctrinamiento, por así decirlo. Una de las formas que podría hacer es tratar de armarse como si fuese
algún programa específico de qué estudiar también, porque a mí me pasó como militante, yo estuve en la Cámpora, y a veces cuando nosotros teníamos en las jornadas de adoctrinamiento, distaba mucho de lo que quizás hoy, con el diario del lunes, uno cuando empieza a inmiscuirse más en el peronismo, es lo que uno ve. En ese momento quizás la persona encargada o el responsable tenía una bajada de línea que quizás no tenía tanto que ver con lo que realmente era el peronismo. Entonces, de alguna manera habría que fijar como un criterio para establecer qué es lo que hay que inculcarle a los militantes y a los futuros dirigentes. Respecto a eso, no solo pasa en lo que yo decía antes de que cada uno hace lo que se le canta, no solo pasa en las personas, sino pasa también en las organizaciones. No enseñan lo que Perón dice, sino lo que a ellos les parece que Perón dijo, que es absolutamente muy distinto. O nada, que es lo que habitualmente pasa. Pero respecto al plan, tenés el plan completo, el plan de la Escuela Superior Peronista, que tiene un primer nivel, un nivel medio y un nivel superior, con 9 materias que yo la dejé en el grupo, si no después lo paso de nuevo, Gabriel, como para que los compañeros, y además tienen todos los textos y todas las tapas como para poder imprimir los libros, como para que los puedan organizarse. Sí, en relación a eso vi que lo subió y también, bueno, estoy también leyendo el libro de conducción política, pero quizás eso tendría que estar más institucionalizado, es decir, en las unidades básicas no, sí, pero tendría que ser, el programa de estudio tendría que ser eso, y cuando nosotros de alguna forma lleguemos al poder, tratar de que la dirigencia logre en las universidades públicas, por lo menos, meter en los programas de estudio la década ganada, por ejemplo. Entonces, de esa manera, si bien no va a ser una materia que sea específicamente peronismo, que sí, pero que sí se pueda analizar por lo menos algún aspecto de esto, obviamente que va a entrar en conflicto con los titulares de cátedra y demás, pero sería algo interesante. Pero lo que decía bueno, que tal vez quieran decir que estamos tratando de adoctrinar. No al adoctrinamiento. Pero en realidad yo creo que lo que tenemos que hacer es producir textos. Por ejemplo, en las ciencias históricas se habla de peronismo sin ningún problema, porque se ha investigado mucho. Se ha investigado el primer peronismo, se ha investigado la proscripción, se ha investigado la etapa previa a la dictadura. Entonces, se ha creado documentos científicos que respaldan ese estudio histórico. De la misma manera, en economía o en sociología, se tiene que producir, y hay compañeros que son sociólogos y que son filósofos y que son economistas, y en la medida en que ellos produzcan conocimiento, va a poder aparecer en los textos, porque en realidad el problema ha sido que durante mucho tiempo la dirigencia peronista fue obtusa, digamos, respecto de lo que hacía la universidad. Se lo dejó en manos a los marxistas. Le dejó el Ministerio de Educación a los marxistas, le dejó el Ministerio de Cultura a los marxistas. Fue una negligencia. Entonces, había una bajada de línea que era intencionada de ellos. Eso es a lo que se le llama intrusismo. O sea, tenían una estrategia política y la ejecutaron. Y tenían una táctica que era poder formar a los nuevos militantes con sus criterios, que no fueran con los criterios peronistas, y descartar al peronismo como algo vetusto, inapropiado, retrógrado. Y lo consiguieron. Entonces, Guillermo, Principios y Valores, funciona como un revival, como un verdadero reavivamiento. A vos que no veo tu nombre, pero te pasa que vos decís, ¿cómo puede ser que esto no me lo enseñaron cuando yo era militante? Porque había voluntad de no enseñarlo, no es que no sabían, es que querían hacerte de otra manera para que vos pensaras que el peronismo estaba viejo. Sí, o sea, yo por lo menos he intentado de 1000 maneras que los dirigentes tomen el plan de la Escuela Superior Peronista y no lo he logrado de ninguna manera, y todos lo saben perfectamente. Yo aprendí esto de una manera tangencial cuando conocí el modelo argentino para el proyecto nacional,
porque no podía entender como un texto tan accesible, tan fácil de leer y de comprender, no fuera algo conocido por todo el país. O sea, yo decía, bueno, está bien, hay un rechazo hacia el peronismo, ponele. Pero no puede ser que los sociólogos no lo enseñen. Yo no entendía. Después me di cuenta que lo que hay es un adoctrinamiento por parte de ellos y hace esto que es de los dos lados. O sea, si nosotros somos la tercera posición, desde la posición primera y de la posición segunda hay rechazo e intencionalidad de que nosotros no estemos presentes. Seguro. Claro, eso es lo que deberíamos tener nosotros también, un poco lo que estoy tratando de compartir con ustedes, que es información, sin un plan de formación, sin una estrategia de formación, como tienen todos nuestros enemigos, nos va a seguir pasando lo que nos pasa. Me parece a mí, o sea, por otro lado, analizás a Perón y formó las escuelas fábricas, las escuelas regionales, las escuelas superior peronistas, las escuelas sindicales, pero no una en cada sindicato, la Escuela Superior Sindical, el Instituto Superior Juan Domingo Perón para los ¿cómo es? Dirigentes sindicales que iban a las embajadas, o sea, con todo un plan. Y todo eso no existe más. Y yo estoy convencido de que va por ahí la cosa, va por ahí, compañero. Y los dirigentes no lo quieren hacer, los dirigentes no lo quieren hacer porque tienen que dejar de hacer lo que se les da la gana. Y tienen que hacer lo que Perón dice. Y bueno, ¿qué querés que te diga? No existe a mi criterio, capaz que estoy equivocado, como dijo el compañero que fue un sindicato, no existen los sindicatos que defiendan a los trabajadores o que hace muchos años, no solamente con Milei. Milei es para mi punto de vista, es una persona que llegó por la tecnología, porque dijo cosas lindas, y después es una persona que es un demente. A diferencia con lo que dijo la compañera, la mayoría de los que se dicen peronistas pusieron la bandera del peronismo para ganar. Después del peronismo, cada uno hizo lo que quiere, hizo lo que quiso, y ocupó el cargo como quiso y se olvidó de lo que es el pueblo. Y eso generó ignorancia, generó lo que pasó con Menem, que se vendió todo. Después vino gobiernos que metieron planes, que se olvidaron, como dijo el compañero, de lo que es una pala, de lo que es trabajar. Mal acostumbraron a la sociedad y la sociedad, que se necesitaba los planes para algunas personas que no podían o trabajar o hacer cosas, a los demás se dio por demás, y ir a Argentina es Argentina. Silvana, ¿vos querías decir algo? Estás muteada, ¿eh? Sí, hola Antonio. Yo lo que quería decir es por qué no se pone en práctica el Consejo Superior Peronista. ¿No sería esa la solución? Porque digo, el hombre es bueno, pero si se lo controla, porque así claro. levantamos un poco el ánimo también, porque yo entiendo la autocrítica, pero lo peor nuestro es mejor que lo mejor de ellos. Entonces, no bajemos los brazos. Lo que tenemos que buscar es un método para mí, ¿no? De autocontrolarnos. Y el Consejo, con las mejores cabezas, dirigiendo al candidato y realmente haciendo base en la doctrina y controlando que esta persona ejecute lo que dice el partido, podemos estar bien. No sé por qué no anda el Consejo Superior o si anda, quiénes son. Guillermo Moreno siempre lo menciona y yo digo, eso es lo que hay que hacer, poner el Consejo a funcionar. Perdón, ¿eh? No, está Porque bien, no está pero... conformado todavía. No está conformado ese consejo todavía. Sí, no existe. Pero bueno, hay que entender a es un objetivo. No existe el movimiento. Él habla del tema para que se haga. Él lo refiere para ver si alguna vez se hace. Y la autocrítica no es para bajonearse, la autocrítica es para saber justamente cómo no cometer los mismos errores. Claro, pero ¿sabes qué pasa, María Laura?
pero si decimos que Cristina y Néstor tampoco eran peronistas, es como que no hay nadie. Para mí somos todos peronistas, tenemos que encontrarnos. Si nacimos en este país, tenemos algo de Perón y Eva seguro, porque la cultura también te hereda eso, ¿me entendés? Por más que no leas. ¿Se aprende Buenas a tardes. partir del trauma o se aprende a partir de los libros? Nosotros somos un pueblo recontra traumado. Y además, hay que comprender que una doctrina lleva muchos años y tiempo de comprenderse. Entonces digo, quizás todo esto es parte del proceso. Lo que tenemos que aportar son ideas para poder dar una solución a esto y no comerse el discurso de la oposición de que somos un desastre, de que Cristina no es peronista. No sé, yo creo que no va por Ese ahí. discurso no es de la oposición. El No, discurso de la oposición es que Cristina es peronista. a Nuestro ver, discurso pero es saber que su manera de pensar o las políticas que ejecutó en su gobierno fueron peronistas en muchos casos y en otros casos no. O sea, Bueno, y existieron superando cosas eso, que a sirvieron ver, a la las armonía del capital y el trabajo y que hubo otras políticas que no contribuyeron a eso y que hay que corregirlas. Yo por por eso creo eso, Por que tiene que ser ejemplo, un Consejo a ver, por Superior de ejemplo, Silvana, Jubilees. una política Silvana, que es una yo política por que eso decía funcionó antes, y que fue perdóname, ¿no? vista en la creación de universidades. Una política que no funcionó es darle la administración y dirección de las carreras a neomarxistas. Está. Y, Por eso yo que decía que la surgiera solución, un grupo de personas que tenían la voluntad. Por Compañera, por lo favor. menos dejemos hablar a otros también para escucharnos. Perdón, que interrumpa. sí. No, yo lo que quería decir, o sea, hablando de la solución, que es realmente, porque si nos ponemos a hablar de los problemas, estamos hasta las 4 de la mañana. ¿Eh? El tema es aportar cuál sería la solución. Yo, conociendo algo del pensamiento de Perón, creo que sin formación, sin volver a un plan nacional de formación serio, desde abajo ahora, porque los dirigentes no lo quieren, desde abajo como para empujar desde abajo a ver si algún día logramos que los dirigentes lo tomen, agarrar el plan de formación, y el plan de formación que hay en este momento, el único que nos dejó Perón es el de la Escuela Superior Peronista, a no ser que alguno conozca, yo no conozco otro. Y hasta que no volvamos a algo similar, no, yo no veo la solución al tema. Bueno, yo Me per- pienso, yo estoy de acuerdo con las chicas que dijeron que el problema, me parece que el gran problema es el progresismo dentro del peronismo que distorsionó todo y que impidió esta formación o por lo menos le puso palo en la rueda. A lo mejor nos podemos conectar los que conocen segundas o terceras líneas de distintas internas del peronismo e invitarlos y empezar a charlar, porque es una cuestión de segundas y terceras líneas de dirigenciales del peronismo que no se están encontrando como es debido y son las que tienen que empezar a operar para formar ese consejo superior que dice esta chica que estoy muy de acuerdo en lo que hay que formar. Podemos empezar a invitar, nosotros formarnos, que son extraordinarias, y le agradezco muchísimo estas clases, pues son extraordinarias y están dadas con un amor extraordinario hacia la causa y hacia la verdad. Tal vez podamos invitar a esos dirigentes, ya sean sindicales, políticos, lo que sea, aunque sean segunda y tercera línea, a donde empezar a operar para nosotros a lo mejor contribuir a esa unidad. Esa es la tarea. Esa es Muy la buena tarea. idea. Por lo menos uno lo hace con esa finalidad, para que se replique. Por eso yo decía antes que se formen escuelas en todos los ámbitos de militancia, para replicar esto hasta que llegue al conjunto del pueblo, que era lo que quería Perón, para contar con la participación libre, consciente y responsable del conjunto del pueblo, no solo de militantes y dirigentes. Bueno, chicos, son 8:30 pasadas. Nos vemos el miércoles que viene, y en diciembre vamos a hacer lunes, miércoles y viernes, porque si no, no llegamos, como habíamos planificado, Gabriel, ¿no? Y sí, creo que había algún compañero que quería decir algo que no pudo hablar. A No ver, sé a ver, si a ver, quería sí, hablar. sí, perdón. Había-
uno que no habló, ¿puede ser? No, parece que no. Que levante la mano. Que levante la- A ver, yo me había... Bueno, lo dejamos así entonces. Bueno, Perfecto. nos vemos el miércoles que viene. Chao, buenas noches. Muchas Adiós, Un compañeros, abrazo, gracias. un abrazo.